Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque toda la vida tiene su ciencia, aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo, con la conducción del periodista Iván Rimasa. ¿Cómo están? Completamente en vivo desde el estudio 17 de Santiago Televisión. Te hago una pregunta, ¿sabes cocinar? A mí me quedan increíbles las Maruchan y el hielo para la bebida también me queda súper rico. ¿Y sabéis por qué no cocino más que eso? Porque me da pánico llorar. Desde que piqué una cebolla no soy el mismo. ¿Por qué picar cebolla nos hace llorar? ¿Cómo un maldito vegetal va a ser tan poderoso? Y más encima lo comemos, o sea, no conformes con sufrir al solo verlo, lo devoramos. La cebolla, lo que pasa es que es una planta defensiva, tiene un arsenal químico listo para activarse. Y cuando tú la apuñalas, rompiendo sus células como un maldito, una maldita, se activan las defensas. La cebolla termina generando una sustancia volátil que le dicen el factor lacrimógeno de la cebolla. La identificó el señor Shinsuke Imai en 2002 y es un gas invisible que irrita la córnea. Y nuestro cuerpo llora como una reacción estratégica al final. Si esto es como una guerra, es defensa, porque tus lágrimas no solamente son agua salada, también son un escudo químico, tiene enzimas, tiene proteínas, un montón de otras cuestiones que pelean para darle batalla a esas amenazas microscópicas, como el gas de la cebolla. Y lo terrible es que la guerra de verdad no está tan lejos. El gas pimienta, por ejemplo, y otros dispositivos usados por policías activan los mismos nervios sensoriales que la cebolla, solo que lo hacen con una potencia 1000 veces mayor. Lo que en la naturaleza es, de alguna manera, defensa vegetal, en manos humanas se convierte en armas. Así somos, ¿eh? Quizá viéndolo así, debería ponerme a cocinar más y verlo también de esa forma. Mi cuerpo está reaccionando como si estuviera bajo ataque y yo soy Terminator. Piensa que esas mismas vías neurológicas están involucradas en nuestra respuesta al humo, a la mostaza picante y a sustancias diseñadas para la guerra. La diferencia está en la dosis y en la intención. Ahora sabes que hasta las lágrimas más simples tienen una historia de defensa, desde picar una cebolla hasta un gran dolor. No sé, pero quizá llorar no es tanto signo de fragilidad, sino ganas de querer seguir viendo. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Quantum Connection. Seguimos haciendo All You Need Is Love y recuerda que nos puedes seguir, no solo nos puedes seguir, sino que nos deberías seguir en @stgo.tv. ¿Por qué? La verdad es que no te pagamos, no es nada relacionado al dinero, pero sí mucha gratificación. Hay una cantidad de contenido relacionada con no solamente la ciencia, sino que la curiosidad en general. Hablamos incluso de qué es arte, qué no es arte, por qué un water en un museo puede ser arte, los volcanes van a explotar y nos van a matar a todos. Bueno, ese tipo de dudas y muchas más las puedes encontrar en nuestro Instagram. Y hace poquito estuvimos hablando sobre la marea roja. ¿Es real que un marisco o un animal extraído de marea roja cocido es 100% seguro? Falso, falso, falso. Y de eso se trata también la entrevista que tenemos arriba para que la revises. Algunas de las personas que ya lo hicieron nos comentaron lo siguiente. En Antofagasta, en los 80, en los 90, estaba estrictamente prohibido extraer productos del mar con marea roja. Bueno, sigue estando prohibido de alguna manera. De hecho, nos decía nuestra entrevistada, tú puedes pedir el certificado, el papelito que de alguna manera acredite que están los productos extraídos no durante marea roja, porque todavía lamentablemente existen lugares inescrupulosos o aquellos carritos que están de repente en el borde costero sin mucha legislación o infraestructura apropiada. Claramente ahí puede que termines consumiendo algo de la marea roja. Bueno, hay que tener mucho ojo, también nos comentan otras personas, a veces los restaurantes se hacen los locos. Bueno, esa es la idea de All You Need Is Love, aprender siempre un poco algo nuevo. Y la verdad es que con esa conversación, ¿cuál fue el dato que te llevas para la casa? Que en época de marea roja, ni siquiera hervir el animal o el producto, sea cual sea del mar, te va a salvar de las toxinas que trae la marea roja. Sigamos haciendo All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos?
Oye, hace poquito apareció un nuevo estado de la materia, o al menos esa fue la noticia que yo vi en la internet. ¿Fuego y hielo al mismo tiempo? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, para hablar sobre esto y otros temas, para entenderlo, los estados, porque en el colegio nos decían gas, líquido, sólido, plasma, pero parece que hay muchos más. Vamos a conversar con Luis Rosales, profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en el programa. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Iván. ¿Cierto? Para mí es un placer estar en la Universidad de Santiago, mi alma mater, así ¿Sí? que feliz de estar en este programa. Oye, Luis, ¿qué tan cierto es esto que leímos en las noticias? Un nuevo estado de la materia, mitad hielo, mitad fuego, porque al tiro uno piensa, ¿no? Que era gas, sólido, líquido y plasma. ¿De dónde viene esta otra cuestión? ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo contamos a la gente que se entera en la casa? Bueno, en general los estados de la materia que uno conoce desde el colegio son los que tú acabas de mencionar. El estado sólido, líquido y gaseoso. Uno los aprende desde chico pensando que uno tiene sustancias que puede ir calentándolas, por ejemplo, o aplicándole algún tipo de proceso físico o químico que lo haga transitar de un estado sólido a un líquido a un gaseoso. Y eso, desde el punto de vista conceptual, nosotros lo entendemos desde muy chico. Pero si este sistema tú lo empiezas a calentar, lo que va a suceder es que los electrones y los protones se van a separar y se forma un gas altamente ionizado, pero que tiene carga eléctrica neutra, no está cargado en el fondo, sino que hay un mismo número de electrones que protones, y eso se llama plasma. Y eso lo usamos todos los días en los tubos de neón, qué sé yo, en anuncios de publicidad. Pero también está en las estrellas y también está en la mayoría del universo es plasma, en realidad. Pero, o sea, hay más plasma fuera de la Tierra que adentro. Absolutamente. Pero si uno se va hacia el otro lado, empieza a enfriar las cosas, las leyes de la física clásica que explican la transición de fase de sólido a líquido a gas, e incluso la formación del plasma, esas teorías que son la termodinámica y el electromagnetismo clásico fallan. Cuando nos ponemos a enfriar, las cosas se ponen más raras. Empezamos a enfriar, bajamos la temperatura y llegamos a temperaturas muy próximas al cero absoluto, que son menos 273 grados Celsius. Es del señor Kelvin, ¿o no? De Lord Kelvin, exactamente. La materia se comporta de manera rara. Empiezan a aparecer nuevos estados de la materia y se han reportado varios en los últimos 30, 40 años. El primero fue predicho por Einstein y por Bose, que era un físico indio, que decía que si uno agarra cierta cantidad, un cierto tipo de átomo y lo enfría suficientemente, cerca del 0 Kelvin, lo que va a suceder con ese material o con esos átomos es que se van a perder la identidad de los átomos. Es como si tú y yo fuéramos átomos distintos, agitados térmicamente a temperatura ambiente. Bajamos la temperatura y cuando estamos en el 0 Kelvin o muy próximo a él, tú y yo perdemos la identidad y nos comportamos como un superátomo. Eso se llama condensado de Bose-Einstein. Y ese condensado fue predicho en 1934 y que fue medido hace unos 25 años atrás en un laboratorio en Estados Unidos. ¿Y qué significa ese condensado? ¿Qué es lo que vemos en la materia? Es como un superátomo. Es como si muchos átomos formaran un solo cuerpo, un solo ente, pero que el comportamiento es ondulatorio, es una excitación colectiva, es un fenómeno colectivo. No se comporta como un sólido, ni como un líquido, ni como un gas. Tiene propiedades completamente distintas. Es un campo, es una onda en realidad, es un comportamiento ondulatorio, pero lo importante es que es correlacionado completamente. Es como tú átomo, yo átomo, levantamos al mismo tiempo la mano, decimos para arriba o para abajo. Individualmente nos podemos ver a temperatura ambiente. Cuando vamos a temperaturas muy bajas, no, es todo el sistema el que levanta el brazo para arriba o levanta el brazo. Y es un comportamiento colectivo. Así es como la forma más simple de entender. Y ese estado tiene algunas particularidades que pueden ser usadas como para enfriar, como para hacer otro. ¿Esto es lo que decían como que era fuego y hielo al mismo tiempo? ¿Cómo se puede dar eso? Depende mucho, porque si yo caliento los sistemas, efectivamente el sistema se va a comportar de una forma similar a la temperatura muy baja, pero en altas temperaturas. Y eso los astrofísicos, que no es mi área de experticia, digamos, los astrofísicos han propuesto la existencia de materia exótica o estados de materia exótica en agujeros negros donde la temperatura es muy alta y donde, por ejemplo, la masa podría ser negativa, algo que nosotros no podemos concebir en nuestro entendimiento normal, digamos, ¿cierto? A bajas temperaturas eso no sucede. Los estados exóticos de la materia, que es el que tú me estás preguntando, ocurren y se explican solo a través de una teoría de la mecánica cuántica, que es una teoría que cumple 100 años este año. En 1925 salió la formalización de esta teoría. Este año se ha definido como el año internacional de la mecánica cuántica por lo mismo.
Y hay un montón de eventos de divulgación patrocinados en este caso por el Ministerio de Ciencia. De hecho, el lunes es el Día de la Mecánica Cuántica. Maravilloso. Y entonces todos estos estados exóticos de muy baja temperatura solo se pueden explicar a partir de teorías que se, digamos, conceptualizaron hace 100 años atrás. La mecánica cuántica es todo lo... porque siempre se ocupa casi como meme, ¿no? Para hablar de cosas demasiado complejas, es como, ay, si esto no es mecánica cuántica. Pero al final la mecánica cuántica, como para desmitificar también un poco el título que recibe, es como todo lo muy chiquitito, ¿no? Todo lo que no vemos. Es la teoría fundamental, es muy fundamental, como las leyes de Newton, a eso me refiero como fundamental, pero que explican el comportamiento de las partículas a nivel atómico y subatómico. Ese es como, como la gran definición de la mecánica cuántica. Y tiene, efectivamente, como tú lo mencionas, Iván, está destinada a la explicación de fenómenos cuantizados, por eso se llama mecánica cuántica. Medidos. Medidos en paquetes discretos de energía o de alguna propiedad física. Y efectivamente, cuando uno aplica estas teorías a sistemas físicos a muy baja temperatura, en particular, lo que les dio, digamos, fueron merecedores del Premio Nobel del año 2016 a Toulouse, a Haldane y a el otro apellido nunca me lo sé pronunciar, ellos predicen y miden unos estados que son exóticos, y ahí se le llama materia exótica, de ahí viene el titular en el fondo. Y son estados que tienen una propiedad física llamada topología. ¿Ya? La topología en realidad es un área de la matemática. ¿Ya? Y estos estados que son topológicamente protegidos, tiene todo bien así, palabras bien fancy. Básicamente dice que si yo los perturbo a ese sistema, esos estados son resistentes a perturbaciones externas y por lo tanto yo podría codificar información en ellos y no perderla, porque la topología los protege. Entonces, por ejemplo, esa taza que tienes o ese vaso que está ahí, desde el punto de vista matemático tienen la misma topología, porque tiene un puro agujero. Claro, yo lo puedo como... Y lo puedes deformar continuamente, ¿cierto? Por interacciones externas, que serían tus manos en este caso. Y sigue siendo un agujero. Y sigue siendo un puro agujero. Y si tiene dos agujeros o una dona de estas que uno compra en el Dunkin' Donuts, ¿cierto? Y tiene un hoyito, bueno, eso es similar a un aro de los que uno usa en la oreja, porque tiene la misma... El toro, que le dicen. Exacto, el toroide. Esos estados que predicen Haldane y Toulouse se ocupan en un material que se llaman superconductores topológicos, que permiten la existencia de estados protegidos topológicamente que son extremadamente útiles. Es como el recetario magistral para la computación cuántica, para poder generar lo que nosotros conocemos como el quantum bit, que sería como el bit de un computador clásico, pero en el ámbito de la mecánica. Esa es como la aplicación de este descubrimiento, de este nuevo estado, como la motivación, porque uno dice, ¿los científicos estaban buscando crear un nuevo estado de la materia constantemente? No. A veces salen nomás. Pasó con la superfluidez, que es otro de los estados exóticos de la materia que también se explica solo por mecánica cuántica. El agua que tú estás tomando en ese vaso está contenida en ese recipiente porque existen un montón de fuerzas y presiones que mantienen ese fluido dentro de ese vaso. Pero si tú bajas la temperatura en algunos fluidos, en particular el helio se escapa de ese vaso, solo. Trepa por las paredes y ese vaso va a quedar vacío. Y si tú echas más helio líquido a esa temperatura, en el estado de superfluidez, nunca vas a tener la capacidad de contener al helio en ese vaso. ¿Y qué diferencia al líquido típico del agua, del helio, por ejemplo? ¿Por qué yo voy a echar helio acá y se va a salir? Bueno, temperaturamente el helio es gas, sí o sí, pero si tú le bajas la temperatura, creo que es del orden de 1,2 Kelvin, eso es menos 271 grados Celsius. Claro. No basta con un aire acondicionado. No basta para nada, ni un refrigerador, ni nada por el estilo. Ese helio... se correlacionan las moléculas de helio de tal forma que producen una baja en la tensión superficial del líquido y finalmente tú no lo puedes contener dentro de cualquier recipiente, da lo mismo el recipiente. Oye, la pregunta que me surge con este nuevo estado de la materia, dicen fuego y hielo al mismo tiempo, ¿cómo el fuego no derrite el hielo y cómo el hielo no apaga el fuego? Eso es algo que se está todavía más o menos tratando de entender, digamos. Lo que uno quiere entender en todo caso Porque, perdón que te interrumpa, pero cuando uno, con lo normal, con lo estado normal en la materia, si es que yo tengo fuego, una fogata, un asado, y le echo un balde de, no sé, granizo, lo apagas. Se apaga. Lo apagas. ¿Qué es lo que ahí está pasando que es distinto? Ahí es donde entra la mecánica cuántica formalmente, ¿cierto? Y lo que uno hace es que entiende que los intercambios de calor dentro de un sistema cuántico como el que uno está pensando en aislante topológico o en un superconductor topológico, no afecta a estos estados que serían como los estados de hielo,
aunque tú lo calientes, aunque tú lo intervengas con ondas electromagnéticas, que es la forma de entregar energía a ese nivel de dimensiones. Estamos hablando de dimensiones del 1000 veces el tamaño de tu pelo, digamos. De ese tipo de dimensiones físicas. Claro, no aplica la imagen o este nuevo estado de la materia, que la gente no piense que pasa justamente lo que dije yo, que tengo un fuego, le echo esto, eso nunca va... La intuición falla completamente. Falla completamente. Es como la mecánica cuántica, si nos metemos en un mundo alienígena, como de... O sea, hay leyes, hay normas, hay reglas dentro de la mecánica cuántica, pero escapan de la intuición... Claro, muy ajenas a la intuición. Exacto, de que uno llega del colegio con ciertos preceptos, digamos, ciertos formativos. Claro, la mecánica cuántica rompe mucho eso. El más importante de todos, probablemente, es que es una teoría probabilística, no es una teoría determinista. La mecánica clásica, la de Newton, yo puedo tirar un lápiz en este estudio, ¿cierto? Y si yo sé las condiciones iniciales de posición y velocidad, yo puedo predecir sin equivocarme ni un milímetro dónde va a estar en un tiempo posterior. Con la mecánica no tengo tanta certeza. Esa es la mecánica clásica, yo eso lo puedo predecir. Con la mecánica cuántica, yo no puedo saber simultáneamente, con precisión, cuál es la posición y su momentum o su velocidad, que vemos como la lectura obvia, porque existe un principio de incertidumbre de Heisenberg, del mismo Heisenberg de Breaking Bad, donde me prohíbe probabilísticamente saber una cosa u otra. Si yo sé completamente, con precisión matemática, la posición de una partícula cuántica, pierdo completamente su información de su momentum, de su movimiento, y viceversa. Entonces es una teoría probabilística, netamente. De hecho, las partículas dejan de ser partículas y se comportan como ondas. Digamos. Muchas veces uno asume que la ciencia lo sabe todo de manera muy rigurosa, exacta, y estamos claritos, y el método científico, pero en la mecánica cuántica, con la idea que me quedo a partir de obligaciones, como bueno, lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Medir en mecánica cuántica significa intervenir el sistema, y intervenir el sistema significa dejar de saber otras cosas. Wow. Eso es, y asumir que es uno de los, digamos, la mecánica cuántica está basada en ciertos postulados, y uno de ellos es el de medición. Y el de medición significa que todos los estados de una partícula son posibles, todas las posiciones son posibles, pero si yo la mido, proyecto esa partícula en ese estado y en esa posición o a esa velocidad y pierdo información completa del resto. Eso es una teoría probabilística. Qué bueno. Entonces, cuando uno aplica todas estas teorías sobre materiales, sobre sistemas superconductores en particular, aparecen estos superconductores topológicos y que es la base conceptual de lo que presentó Microsoft hace, qué sé yo, un mes atrás, de un chip para computadores cuánticos basado en un fenómeno físico llamado fermiones de Majorana. Y los fermiones de Majorana son estados topológicamente protegidos que aparecen en un superconductor muy particular, que aparece en los extremos de este superconductor y que son robustos a interacciones con los campos electromagnéticos externos, con temperaturas, por eso hay el hielo y fuego, digamos, ¿cierto? O con cualquier tipo de perturbaciones externas que nosotros podamos provocar. ¿Qué te permite eso? Te permite que si tú tienes estos fermiones de Majorana, que son... De Majorana, suena como... Majorana es un apellido, Majorana era Ettore Majorana, que era un físico italiano, que predijo la existencia de estas partículas en el año 29, y que es bien anecdótico la historia de Majorana, desapareció del mundo. Nadie sabe dónde está ni dónde quedó Majorana, es un misterio de la ciencia. Está como en las cajas de leche. No, está, ahí se busca. Se busca. Sí, exactamente. Oye, perdón que te interrumpa, pero tenemos acá en All You Need Is Lab un juego. Un juego. Yo tengo la pecera. ¿Y qué es lo que pasa con esta pecera? Le recuerdo, estamos hablando con Luis Rosales, profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María, sabe mucho de física. Por eso tenemos una pecera llena con puros factos, Luis, reduccionistas sobre los estados de la materia, sobre el gas, sobre el líquido, provocadores. Algunos son escandalosos, una locura. Entonces la idea es que tú o lo confirmes si es que es verdad, o lo matices o lo desmientas si es que es una estupidez. Dale, saquemos. El primero yo creo que al agua, ¿o no? Sí, el primer papelito al agua. Vamos a sacar este que está aquí. Mira, era buena este papelito. Pero vamos ahora con este facto, sí, con Luis Rosales, profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María. Solo existen 4 estados de la materia, ¿o no? No. ¿Cómo? No, pues. Lo acabamos de conversar. Efectivamente, lo que uno aprende en el colegio son los 4 estados de la materia. Sólido, líquido, gas y un gas ionizado que se llama plasma. Pero además, digamos, en los últimos 50 años han aparecido al menos 4 estados de la materia extra. La superfluidez es uno de ellos, los condensados de Bose-Einstein es otro de ellos. Esta materia exótica que es como un gran paraguas, pero en realidad son los superconductores topológicos,
y los aislantes topológicos que tienen dos aplicaciones completamente distintas. Y lo divertido de esa distinción, como nos ha explicado anteriormente, es que no son los estados como los conocemos. O sea, no es, esto es sólido, por ejemplo. No, los otros 4 que mencionaste, que se han ido descubriendo, que no son los del colegio, son completamente distintos, son difíciles de entender, es otra cosa. Son difíciles de observar también. O sea, no son tangibles. La transición de los 3 estados de la materia que uno aprende en el colegio es muy fácil, es muy básica. Uno calienta hielo, se convierte en agua, y el agua lo sigo calentando y va a hervir y se convierte en vapor. El mismo volumen de hielo se va a convertir en exactamente el mismo volumen de vapor. No se va a perder nada de eso. Hay algún secreto detrás de esto, ¿cierto? Hay algo críptico detrás que tiene que ver con la presión en la cual uno está calentando el agua, digamos, ¿cierto? La presión es una componente importante, pero esos 3 estados de la materia del colegio, que está súper bien que lo aprendamos en el colegio a ese nivel de abstracción, en realidad son más. Y van a seguir apareciendo más. Sí, de hecho, eso es lo que te quería decir, Luis, porque, y esto es como más reflexivo, tiene que ver un poco con lo que hemos hablado también, pero profundicemos. Antes de que existieran o se descubrieran estos nuevos estados de la materia, los 4, que dijiste que no son ni plasma, ni gas, ni líquido, ni sólido, me da la idea, puedo estar equivocado y por eso te invito a ti a reflexionar, como que la física o de la materia condensada era mucho más como de ver lo que está en la naturaleza y lo describo. O sea, veo que esto es sólido, bueno, es un sólido. Veo que acá hay líquido, perfecto, líquido. Veo que hay gas, perfecto, estudiamos el gas. Pero en el caso con los 4 nuevos que han aparecido, no son cosas que hemos identificado y le hemos descrito, sino que ya hay ahora una ambición por descubrir nuevos estados o crearlos o lo que sea, pero ya no es tanto lo que estoy viendo, sino que la imaginación, no hay techo. Hay como una doble aproximación a esto. Hay una propuesta teórica, muchas veces estos estados, por ejemplo el condensado de Bose-Einstein o el fenómeno de los fermiones de Majorana, fueron propuestos en una teoría a nivel muy fundamental en los años 20-30. Y en papel. En papel. Y los papers están publicados y uno los lee y dice, oh, qué bonito esto, qué bonita aplicación. Qué buena idea. Qué buena idea. Sí. Pero quedan ahí como eso. O hay otros estados que se llaman estados ligados en el continuo, que también son de los albores de la mecánica cuántica, pero que eran como estas bellas durmientes. Teorías que aparecieron ahí, propuestas teóricas muy interesantes, pero que el nivel de desarrollo experimental de la época no permitía poder medirlos o poder observarlos. Y lo que pasó con muchos de esos fenómenos es que avanzó la ciencia, avanzó la tecnología, avanzó las capacidades que tenemos para poder medir y detectar, y personas que se interesaron en esto fueron de cabeza a medirlos y a encontrarlos. Y eso está súper bien. Pasó lo mismo con el bosón de Higgs en el caso de física de partículas. Higgs lo propone en el año 60. Pero ¿y por qué queremos hacer todo esto? Porque ya hablamos del caso específico de este fuego, hielo, pero hay 4. ¿Qué tienen en común estos 4 nuevos estados? ¿Qué nos llevó a ellos? Nada en común, así como a grandes rasgos, salvo que se explican a partir de una teoría de la mecánica cuántica. En general, la superfluidez no tiene mucho que ver con la superconductividad, que son 2 cosas distintas. La superfluidez es esta cosa que uno no puede contener fluidos dentro de un recipiente. La superconductividad es un fenómeno que ocurre en ciertos materiales que al bajar la temperatura, la resistencia eléctrica de esos materiales se va a cero abruptamente. Entonces yo puedo conducir grandes cantidades de corriente eléctrica en estos materiales sin disipar calor. Y la superconductividad también fue predicha en los años 30-40, las primeras teorías. Pasa mucho en la ciencia, ¿no? Como que hoy día estamos viendo la concreción de cosas que hace 100 años ya se hablaba. Exacto, y la superconductividad efectivamente tuvo un renacer en los años 80, donde se midió superconductores de baja temperatura. Los trenes que levitan en Japón están en base a esos superconductores. Pero después se achicaron las dimensiones físicas de estos materiales, y al achicarla empieza a aparecer la mecánica cuántica y los fenómenos más específicos de la mecánica cuántica, y aparece la topología. Entonces uno tiene como predicciones teóricas por un lado, y que efectivamente con las capacidades técnicas que vamos desarrollando en los años somos capaces de medirlas, pero por otro lado también aparecen accidentalmente, muchas veces la ciencia es accidental. Luis Pasteur con la pasteurización. Por ejemplo, Marie Curie con la reactividad, ¿cierto? Aparecen fenómenos que son no explicados, y entonces ahí aparece la batería de científicos para poder entenderlos, digamos. O sea, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Qué parte de la materia no estamos entendiendo? Qué bueno. Ese fue el origen de la mecánica cuántica, entre otras cosas. Luis Rosales, profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María, que buena como, claro, hay un nuevo estado de la materia, esto es fuego, hielo, pero al final, y con muchas cuestiones de la ciencia, nos deja con más preguntas que respuestas. O sea, una puerta que abrimos al misterio, y bueno, ahí está la pega de resolver todas las dudas que nos van quedando. Luis, muchas gracias por estar en el programa. Le damos un aplauso a nuestro invitado. Y seguimos haciendo más All You Need Is Love. La máquina del tiempo.
Estábamos hablando de cosas cuánticas, que de alguna manera se conecta con los computadores. Entonces, mi invitación a la máquina del tiempo ahora es que viajemos a cómo eran los computadores antes de que existieran los computadores incluso. Bueno, en la antigüedad, yo creo que nuestro invitado, que todavía nos está acá acompañando, debe saber más o menos por dónde partió. Pero ¿tú sabías que empezó con el abaco? Ese fue como el primer, si es que uno se vaya muy atrás, ¿no? Porque no es un computador propiamente tal. Pero el primer antecedente fue un abaco, hace 2000 años antes de Cristo, un instrumento de cálculo que usaban en Mesopotamia, también en China, para realizar operaciones aritméticas básicas. Es decir, sumar una pelotita con 5 pelotitas me dan 6 pelotitas. Luego llegó la pascalina. ¿Qué es eso? No lo había escuchado nunca. Bueno, esa es la gracia de Unity Lab, que conoces cosas nuevas. Blaise Pascal inventó una calculadora mecánica capaz de sumar y restar, considerada una de las primeras máquinas de cálculo. Y luego, en 1837, llegó la máquina analítica de Charles Babbage, que diseñó una máquina mecánica programable que usaba tarjetas perforadas, una tarjetita así como una VIP, una tarjeta de crédito, pero que tenían un hoyito, con las que realizaba cálculos ya más complejos, sentando las bases de la computación moderna. Y llegó la era de las computadoras, electrónicas. Colossus, en 1943, fue la primera computadora electrónica usada para la Segunda Guerra Mundial, en ese momento. Luego llegó ENIAC en Estados Unidos, la primera computadora de propósito general, no solamente con fines de guerra o qué sé yo, capaz de realizar una amplia variedad de cálculos. La arquitectura de von Neumann, transistor, el microprocesador de Intel en 1971, el primer microprocesador que integraba todas las funciones de la CPU en un solo chip, cosa que antes no se hacía, eran unas piezas gigantes para lograr lo que ahora está en un pequeño chip. Y bueno, en la actualidad, las computadoras personales, desde 1981 en adelante, son muy distintas a la abaco, son muy distintas a la pascalina. Ahora, la introducción del PC democratizó el acceso a la computación. Cualquier persona en la casa o en pequeñas empresas puede tenerlo. El Internet y la World Wide Web, que es www, apareció en 1990. Dispositivos móviles, smartphones. No sé si han visto ustedes la primera vez que Steve Jobs introdujo el iPhone en este keynote, que es donde los eventos de Mac. Y él decía, tengo algo, ustedes no se lo creen, ni se sacaba del bolsillo, ¿no? Tengo un dispositivo que es música, teléfono, mail, calendario. Y la gente estaba así, ¡wow! No lo puedo creer. Y saca el iPhone. Y todos como mandriles, ¡ah! Vueltos locos. Imagínense, y eso era el 2007. Ahora ya tenemos la computación cuántica, la inteligencia artificial, aprendizaje automático. ¿Quién sabe? Quizá en el futuro, un abaco virtual. Y vamos a volver a lo primitivo. Sigamos con All You Need Is Love después de esta pequeña pausa. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos completamente en vivo desde el estudio 37 de Santiago Televisión. El público que tenemos acá no tiene comparación. Oye, hay un nuevo teleférico con el que vamos a volar por Santiago. A mí me encanta el teleférico. Me gusta de hecho más que el... ¿Cómo se llama el otro que es parecido? El funicular. Prefiero el teleférico. Sí, la verdad me gusta más como estar flotando que estar anclado a unos rieles. Santiago, de esta forma, se transforma en una ciudad mucho más hermosa con la presentación de la primera cabina del teleférico bicentenario. Porque, ojo, no te estoy hablando de un nuevo teleférico que van a modernizar, el de San Cristóbal, que es el típico que todos conocemos. No. Este es un nuevo teleférico que va a conectar 13 comunas, mentira, 4 comunas en solo 13 minutos. Se me dieron vuelta los números. Huechuraba, Vitacura, Las Condes y Providencia en un trayecto de tan solo 13 minutos. A mí esto, te juro que me emociona, porque es movilidad limpia, rápida. Bueno, cada una de las 122 cabinas fabricadas en Austria y Suiza va a tener capacidad para 10 pasajeros. Va a operar con una frecuencia de escúchalo bien, cada 12 segundos, permitiendo transportar hasta 3.000 personas por hora en cada dirección. Increíble, ¿no? ¿Qué dice acá el público? Sí, están totalmente impactados. Increíble. Hasta 3.000 personas por hora en cada dirección, no me lo puedo creer. El recorrido de 3,2 kilómetros va a estar sostenido por 19 torres de entre 9 y 22 metros de altura. Menos mal no me mandaron a mí a construir esas torres porque me hubieran quedado totalmente horribles. Un proyecto con una inversión de 80 millones de dólares que además de mejorar la conectividad, también, como te decía al principio, es limpio. Tiene un compromiso importante con el medio ambiente porque es eléctrico, 0 emisiones de gases contaminantes, contribuyendo así a la descontaminación de Santiago que, oye, cada vez que subimos al San Cristóbal, a algún cerro, lo vemos sumido en una nube de smog. Toda esta tecnología la puedes usar tú
desde que se estrene el nuevo teleférico bicentenario que conecta Huechuraba, Vitacura, Las Condes y Providencia en solo 13 minutos. Mira, cada vez estamos más cerca del desarrollo y del progreso, pero no nos ilusionemos, que siempre hay desafíos por delante. Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Hoy estos días se ha estado hablando harto de que comillas, 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 y estoy viendo ahí hasta dónde puedo llegar con las comillas, revivieron o desextinguieron a un lobo que había desaparecido hace 13.000 años atrás. Bueno, sobre esto vamos a conversar con Gemma Marfani, ella es catedrática de genética de la Universidad de Barcelona, desde España. ¿Cómo estás, Gemma? Muchas gracias por conectarte con nosotros. Hola, ¿qué tarde? Hola, ¿qué tal estáis todos? Aquí estoy. Para mí es la tarde, para vosotros la mañana, así que buenos días a todos. Oye, Gemma, antes de entrar en los impactos y como lo dije al principio, todas estas comillas de la desextinción, que yo creo que es lo más fascinante, ¿no? Como, ¿por qué estamos haciendo esto? Pero bueno, eso lo dejamos para después. Quería partir por el cómo. ¿Cómo lo lograron estos científicos? ¿Qué se hace ahí a nivel de la genética para poder, comillas, traer a la vida algo que ya desapareció, que ya se había extinguido? Bueno, en primer lugar, hay que decir que no han desextinguido nada. Esto es, de alguna manera, es su departamento de promoción de esta empresa, Colossal, que, bueno, evidentemente está avanzando muchísimo en muchos aspectos, tanto de genética como de modificación genética, pero lo que han hecho sencillamente es modificar genéticamente en 14 genes lo que sería el lobo gris. O sea que han cogido el genoma del lobo gris y en 14 genes concretos han hecho unas variantes por edición genética para que el aspecto exterior, en lugar de parecerse a un lobo gris, pues tenga un tamaño, una envergadura y un pelaje, incluso la forma del cráneo, y parece ser que el aparato fonador, por tanto el tipo de aullido, pues sea más parecido al de este lobo que ya está extinto. ¿Y cómo hacen esto, Gemma, en la práctica? Así como descríbenos la imagen para imaginarme yo a los científicos, porque entiendo que es clave la tecnología CRISPR acá, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Exactamente. Bueno, lo primero de todo que hicieron es secuenciar completamente lo que sería el genoma de los restos que encontraron de fósil, de 2 fósiles al menos, de este lobo gigante o lobo huargo, y luego también del lobo gris, porque primero tienen que saber cuál es el genoma de cada para poder comparar y encontrar cada variante y luego decidir qué variante es importante para cada característica. Una vez tienen este conocimiento informático, han cogido del lobo gris, hicieron una extracción de sangre y a la vez de endotelio, que son las células que rodean las arterias y las venas. Entonces, de estas células las pusieron en una cápsula de Petri y las, digamos, desdiferenciaron hacia células pluripotentes inducidas, es decir, células que son como si fueran embrionarias. En estas células, mediante CRISPR, como bien has indicado, han diseñado guías para cambiar específicamente 20 posiciones. Estas 20 posiciones están en 14 genes que determinan el color del pelaje, como he dicho, todas estas características externas. Cuando han conseguido que estas células que tienen ahí tengan todas las variantes que querían, entonces han hecho una clonación. Han cogido un óvulo de lobo gris, le han sacado lo que sería el núcleo y han puesto el núcleo de esta célula de lobo gris modificada genéticamente por CRISPR. O sea, que se la han puesto allí como hicieron con Dolly, entonces con la oveja. Entonces le han dado un choque eléctrico para que el óvulo se crea que ha sido fecundado y luego han hecho de muchos en paralelo para ver cuáles empiezan a hacer como un embrión, es decir, se dividen en células hasta que tenemos un número de células que dices, esto parece que tira adelante. Se quedaron con 45 de estos embriones tempranos generados por esta clonación y los pusieron en madres de alquiler, en lobas de... Bueno, eran de hecho perras muy grandes y se los insertaron para que se pudieran hacer placentas o mamíferos. Tenían que implantarse. Y de estos solo salieron 3. O sea, esto es un Frankenstein, es algo completamente nuevo. Bueno, sí, está modificado genéticamente.
pero yo no diría que sea completamente nuevo. Sería sencillamente que has buscado un lobo gris y has cambiado 14 de sus genes. Solo para ponerte un poco en perspectiva. ¿Ya? Si tú coges ahora cualquier tipo de perro, por ejemplo, un chihuahua y un San Bernardo, y los secuencias, tienen más de 300.000 diferencias. Y yo lo único que he hecho con el lobo gris es cambiarle 20 posiciones. Ahora, son 20 posiciones que son importantes para el tamaño, para el pelaje, pero este animal es un lobo gris, tuneado para que parezca de fuera este lobo gigante, pero se podría cruzar perfectamente, sin ningún problema, con el lobo gris y tendría descendencia perfectamente. Ahora, la genética humana o la del perro doméstico la tenemos a mano porque estamos vivos, pero ¿qué es lo que pasa con este gen? Tú hablabas fósil, ¿cómo no se pierde? ¿Cómo no se...? Yo imagino, yo pongo una manzana, la dejo fuera del refrigerador por algunos días y se pudre. ¿Cómo este gen se mantiene tan bien y cómo fueron capaces de recabar la información de algo tan antiguo? Bueno, porque tenemos que tener en cuenta de que de los fósiles, evidentemente, todo lo que es la parte blanda sí que se estropea y bueno, se pierde. Pero recuerda que los huesos perduran. Los fósiles encontramos huesos. Entre ellos, por ejemplo, todo lo que son las mandíbulas son los huesos más fuertes del cuerpo, estos y alguno del cráneo. Entonces, los huesos están vivos, tienen células vivas. Cuando uno se muere, dependiendo de las condiciones, el hueso hace como de baúl del tesoro, o sea, encierra esas células que quedan, evidentemente, todo lo demás se estropea, pero eso queda allí y puede quedar preservado. Si esto después de 10.000 años, como hemos hecho con los neandertales, con los denisovanos, es decir, puedes obtener de esta mandíbula, por ejemplo, de los dientes, en la base de los dientes, puedes sacar restos de ADN, porque esas células, aunque murieron, quedaron preservadas. Y ese ADN luego lo puedes amplificar, lo puedes secuenciar y puedes obtener con cierta calidad ese genoma, y así lo han hecho. Oye, Gemma, lo que me interesa, te decía al principio, es también toda la otra discusión, ya que ahora aclaramos y entendimos más o menos el cómo. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Porque siempre está el debate de no porque podamos, hay que hacerlo. En este caso, ¿cuál es la respuesta al por qué? O al menos, ¿qué respuesta da esta empresa? Bueno, esta es una empresa de capital privado. De hecho, vale mucho dinero en el mercado. Estamos hablando de inversiones de alrededor de 10.200 millones de dólares. Para ellos, 10,2 billones, tal como mucho. Dicen ellos, ¿no? O sea, que aquí hay mucho dinero detrás. ¿Por qué? Porque tiene donaciones de gente muy poderosa. Piensa que hay gente como Paris Hilton, como Peter Jackson, como Tom Brady, un montón de gente de Hollywood y de gente millonaria que tiene mucho dinero y que apuesta, claro, por proyectos que sean icónicos, que les llamen la atención. Su proyecto estrella es intentar desextinguir el mamut, ¿vale? Aunque tampoco lo van a hacer, sino que lo que van a hacer es lo mismo que han hecho con este lobo, pero lo harán con una elefanta asiática y están pensando de cambiar hasta 85 posiciones para que salga un elefante asiático tuneado como si fuera un mamut, con su tamaño, con su pelaje, con su cráneo y con sus colmillos, es decir, con características que nosotros asociamos al mamut. Pero Gemma, continuará siendo un elefante. ¿Y la única razón es ganar plata y hacerme famoso? Estoy pensando como la empresa, ¿no? Bueno, ahí hay una parte importante, porque piensa, o sea, evidentemente tienen científicos de primer nivel, porque para hacer todo lo que en el lobo, o sea, hay una tecnología puntera, han desarrollado herramientas CRISPR más eficientes que normalmente no salen en embriones, han buscado cómo, es decir, están adelantando muchísimo a muchos niveles que no se tenía, es decir, y esto es gente de primer nivel, no es hacer cualquier cosita en un laboratorio, no. Hay mucha gente de primer nivel aquí que les tiene que pagar su sueldo y además necesitan un montón de recursos. Por ejemplo, uno de los recursos que están intentando desarrollar son ectoplacentas. O sea, placentas que son totalmente artificiales para poder colocar allí un embrión de mamífero un poco adelantado y que termine el último proceso de... Bueno, esto no existe todavía que sea súper eficiente. Están en desarrollo, pues seguramente esta empresa va a ser de las primeras que lo va a lograr. Cosas que pueden luego utilizarse en otros ámbitos. Pero, evidentemente, hay una parte de glamour y hay una parte de gloria.
de conseguir hacer algo que nadie más ha hecho antes. ¿Y a ti qué te pasa con esto, Gema? Tú trabajas mucho en el área también de la bioética, además de la genética. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Tiene un poco de emociones encontradas? A ver, yo creo honestamente que los animales que se han extinguido, desde el punto de vista biológico y evolutivo, no tiene sentido que los queramos extinguir. Porque se extinguieron por alguna razón, porque su hábitat cambió, porque en este caso estos lobos gigantes vivían en la glaciación y cazaban mega herbívoros que ya no existen. Entonces, todo cambió, sus poblaciones se reducieron y ya no pudieron sobrevivir porque genéticamente su diversidad bajó. Entonces, no tiene mucho sentido ahora decir que vas a hacer una manada de nuevo cuando estos se extinguieron, ¿vale? O sea que, para mí, todos estos esfuerzos quizás deberían estar dirigidos a preservar las especies que actualmente están en peligro de extinción. Porque esas son las que todavía podemos actuar sobre ellas porque todavía tienen suficiente número de individuos y todavía tienen hábitats sobre los que pueden habitar. Pues eso para mí da más sentido tanto biológico, evolutivo y ético. Más que, bueno, a mí me parece más un capricho. Eso, porque a mí me pasa, Gema, que es como, bueno, se extinguió el lobo, pero como seres humanos somos tan poderosos que podemos revivirlo y hacer lo que queramos, revivirlo en comillas, ya hemos aclarado que no se está reviviendo realmente, y podemos hacer lo que queramos. Entonces esto me deja con la duda, como que se abre la puerta para, bueno, entonces ya no es tan importante que se extingan las especies, ¿no? Podría pensar alguien con una mente muy distorsionada, es como, si ya se puede aparecer un lobo de hace 13.000 años, ¿por qué me voy a preocupar porque se extingan, qué sé yo, chimpancés que están en peligro de extinción y cuánta fauna que hay que proteger? Como que se abre un poco esa puerta también, ¿no? De, ahora podemos revivirlo, total, los humanos podemos hacerlo todo. Pero eso es claro, pero eso es una visión muy reduccionista y muy simplista. Tú piensas que en este animal solo han introducido 20 variantes en 14 genes, pero 20 variantes de este lobo que está. Pero había muchísimas más. La biodiversidad es muchísimo más cosas que solo que sea gigante y con el pelaje blanco. Tal cual. Si se pierde una especie, perdemos un gran potencial de todos los genes que tenía, no solo los 4 que me parecen de fuera. Pero, por ejemplo, para un poco algo que me va a entender todo el mundo, ¿por qué ha capturado tanto la atención? ¿Por qué en todas partes está este lobo no desextinguido, pero que bueno, que lo parece de fuera? Bueno, porque como tú muy bien sabes, hay una serie muy famosa que es Juego de Tronos. ¿Ya? En Juego de Tronos, por ejemplo, la casa Stark tiene lobos gigantes como estos. Entonces todo el mundo quiere decir, yo quiero tener uno. Jon Snow tenía uno, ¿no? Arya Stark tenía otro, ¿por qué no tengo que tener uno como él? Un capricho, Pues totalmente. nada, Claro. pues mira, Un capricho. por ejemplo. Oye, Gema, acá en el programa tenemos juegos. Y por ejemplo, tengo esta ruleta que tiene puras preguntas, cada uno de los colores corresponde a preguntas que haría un niño sobre este tema del lobo, ¿no? Sobre la genética, preguntas inocentes, provocadoras, a veces medias locas, pero la idea es que nos tomamos las preguntas con la mayor seriedad posible acá en este programa. ¿Te parece? Muy bien. Vamos a tirar la ruleta. A la cuenta de 1, 2, 3. Veamos en qué color cae. Va a aparecer una pregunta Nervios, relacionada con la tengo genética nervios. y nos va a responder nuestra entrevistada en el color rojo. Lo detuve yo, intervine, lo lamento. En el color rojo va a ser la pregunta. La siguiente pregunta entonces para Gema Marfan es: ¿podremos revivir un dinosaurio? No, pero, seguramente de la manera en cómo han obtenido este lobo gris tuneado, podríamos obtener algunos reptiles tuneados para que tuvieran alguna característica, ¿no? Que nos lo recordaran. Piensa que de hecho de dinosaurios, o muy parecido con dinosaurios, las aves es lo más cercano y los cocodrilos pues también son muy antiguos, o sea que podríamos buscar alguno y decir, bueno, vamos a hacer un pterodáctilo. Bueno, pues no, pero voy a introducir esta variante, esta y a lo mejor algo, pues no sé, por ejemplo, una ave que tenga dientes en el pico, ¿no? Por ejemplo.
Oye, Gema, ¿y qué tendría que pasar para que la desextinción fuera efectiva? ¿O la desextinción ya es una locura y nunca va a poder pasar aunque tengamos la tecnología más avanzada del mundo? Porque tú fuiste muy enfática en decir, quiero partir diciendo que esto no es desextinción. Bueno, ¿podría pasar alguna vez que lleguemos a desextinguir algo o eso es una falsedad? Bueno, por ejemplo, lo que pasa que tampoco sería desextinguirlo totalmente, pero en cambio estaría mucho más cercano y de alguna manera sería aquello que me has dicho tú al inicio, lo de un híbrido. Si cogiéramos directamente un gen de uno de estos animales que está extinguido, el gen completo, y hiciéramos el animal transgénico introduciendo este gen en lugar de otro o añadiéndolo. Entonces, esto sí que sería realmente un animal híbrido, ¿no? Porque cogerías el gen de este animal extinto y lo pondrías en otro. Yo en ese sentido creo que sería un poquito más cercano de esa extinción, aunque realmente no sabemos si eso sería viable, cuántos de estos genes podríamos realmente introducir y no sé tampoco si este es el objetivo de esta empresa. Creo que esta empresa lo que intenta es tener organismos que sean viables y su metodología, aunque no sea exactamente desextinguir, pues es un sucedáneo y que se puede parecer a ese organismo. ¿Y tenemos que avanzar en ese camino? Una pregunta ya desde la ética. ¿Queremos lograr la desextinción o tú darías la recomendación de, mira, mejor no nos metamos en terrenos complicados? Bueno, no tanto por complicado, sino porque, como te he dicho, yo evolutivamente, yo soy bióloga, genetista de profesión, pero mi formación es bióloga. Yo creo que no tiene mucho sentido desextinguir estos animales, pero en cambio sí que creo que es necesario estudiarlos para comprender qué genes tenían, cómo estaban adaptados a su sistema, a su hábitat, porque de eso podemos aprender si tenemos que modificar los que ahora están vivos para que puedan sobrevivir. Yo continúo pensando que desextinguir no es una opción evolutivamente viable, sí que podemos aprender muchísimo de los genomas de estas especies extintas para que las que hay ahora perduren. Gema Marfan, catedrática de la Universidad de Barcelona, desde España, te contactaste con nosotros. Muchas gracias por conversar, hablar de esto desde todos los enfoques, explicar cómo, explicar por qué, explicar si está bien, está mal. Una fascinante conversación y le damos un aplauso también a nuestra invitada. Muchas gracias por estar acá, que estés bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos haciendo All You Need Is Love. Ay, señor, llegó la hora. Esto es como el... ¿Cuál era el personaje que decía ay, ay, ay? Era el Chuña, el Chuña. Ay, ay, ay. Llegó la hora de despedirnos. Se viene pronto un fin de semana de descanso, si es que estás viendo esto completamente en vivo, si no, si es que lo estás viendo en todas las señales de Arica, Punta Arenas, por Zapping, por Mundo, el día que sea, la hora que sea, siempre un muy buen momento para descansar, pero te paso el dato, que por Santiago TV, estamos en el estudio número 45 de Santiago TV, salimos completamente en vivo a las 11 de la mañana, repeticiones a las 7:30 de la tarde, por Radio Usach también completamente en vivo, así que mira, las opciones son múltiples, señales regionales, YouTube, Instagram, @stgo.tv, Radio Usach, Diario Usach y @Usach Oficial para seguir curioseando, haciendo preguntas, haciendo girar la ruleta también. Listo. Ya, oigan, descansen, sigan curioseando, sigan respondiendo preguntas fascinantes y otro día nos encontramos con All You Need Is Love. Que estén muy bien. Chao, chao.